que es simplemente una pequeña introducción a lo que es la traducción, ¿sí? Bueno, Olimpia me había comentado que algunos de ustedes ya están planteándose las opciones que tienen para hacer, pues, a lo mejor la carrera de traducción y tal, y me había solicitado que la conferencia la enfoque bastante en ese sentido, ¿sí? En comentar, pues, las posibilidades que hay, en qué consiste la carrera y tal. Y eso es lo que vamos a hacer. Y antes de eso, en primer lugar, yo me presento de nuevo, me llamo Ramsés Cabrera, soy exalumno del instituto, yo estuve estudiando aquí desde primero a cuarto de la ESO, sí, efectivamente, creo que fue hace unos 10, 12 años más o menos, sí, porque fue de los 11 años, pongan ustedes, hasta los 15, 14, porque luego ya el bachiller lo hice, porque me quedaba más cerca, en el Instituto de Ingenio por allá, porque yo resido en Ingenio, ¿sí? También pillo la huevo, no sé si alguno de ustedes también reside en Ingenio, son todos de aquí aún. Bueno, también son buenos, es un buen instituto, a mí sinceramente me gustó mucho la experiencia por acá. Y también conocer a los profesores, a los compañeros y tal. Y bueno, Olimpia fue profesora mía de inglés. ¿También les da inglés a ustedes? No, tío. No. Vale, de acuerdo. Sí, es que antes también estuve pasando por allá, como le comentaba a algunas compañeras, que pasé antes por el grupo de primero, para hacerles una pequeña introducción, aproveché ahí, como quien dice, me acoplé, teniendo la oportunidad. Y bueno, precisamente estaban dando algo de inglés, que es de lo que en realidad vamos a hablar ahora, que es del futuro continuo. No significa que me ponga a darles ahora una clase de gramática, sino de, por así decirlo, se trata de comentarles ciertas cuestiones que considero que les pueden ayudar bastante a construir su futuro desde lo continuo. O sea, desde buenas... Vale, venga, súmense. Ve, estamos hablando de futuro continuo, de repente entra más gente. Todo es una buena señal. Es como quien dice, voy a construir mi futuro y de repente viene Bill Gates, y le dice que quiere un trabajo y aparece. Buena. A lo nuevo, le estaba comentando a los compañeros en general, están de acuerdo, por cierto, en que grabe la conferencia. Ya le pedí permiso a Olimpia y también se los pido a ustedes porque así me aseguro de que todos tenemos el consentimiento expreso. No se los pido escrito, no voy a hacerles perder el tiempo. Pero es bueno, es que yo tengo un canal de YouTube, Agencia Prophecy, que es de mi empresa de traducción, que estoy construyendo desde hace un par de años ya. Y bueno, a través de esa plataforma, por así decirlo, donde también yo tengo mi página web y todo, página web, como se dice también, correo electrónico propio, uninfo@agenciaprofecy.com, eso me da, por así decirlo, un subidón, porque ¿qué dice? Yo tengo mi propia página web y tengo mi propio correo, siendo canario, iniciando desde cero, con las crisis, con las cosas, con de todo. Es decir, ¿están de acuerdo entonces? Porque después esto se publica en ese canal, que lo pueden encontrar, donde ya hay también contenido gratuito. Convencer les dice que si no, tenemos que volver a clase de la clase de historia. Es historia la que no... Oh. Pero hay profesor de historia, ¿no? Muy bien. No se preocupen que yo también pasé por su posición. Yo sé que les encanta la clase de historia, que si pudieran darían 6 horas de historia todos los días. Pero también sé que ustedes están muy, muy preocupados por su futuro profesional y por eso quieren conocer las experiencias. No es porque no quieran estudiar historia, no, simplemente porque tienen una preocupación sana, quieren conocer la situación del mercado actual y por eso están aquí. Yo se los agradezco muchísimo, trataré de comentárselos así brevemente, como quien dice. Bien, entonces, en primer lugar, yo les quiero comentar todas esas cuestiones, pero es necesario que veamos unas ciertas cosas sobre la traducción primero. Trataré de ser lo más conciso al respecto posible, porque sobre eso se basan todos los consejos que les voy a dar después respecto de la carrera. En primer lugar, ¿son conscientes de qué es la traducción? ¿Saben qué es una traducción? Tenemos ahí los libros de Harry Potter. Yo creo que si los sabemos que están en español es porque alguien los tradujo del inglés al español. La cuestión es que la traducción no se limita simplemente a hacer los subtítulos o el doblaje de Juego de Tronos, ni que te pongan el manual de la lavadora, de aprender a utilizar la lavadora en español. Porque, cierto, es muy útil, aunque también es cierto, ponerse a leer esas cosas en chino o en japonés, que de donde vienen esos electrodomésticos, pues no es muy práctico. Necesitamos tenerlos en español también. Lo que quiero decirles es que la traducción no se limita simplemente a una cuestión de idiomas. Y cuanto antes tengamos claro eso, que no es una cosa que nos digan en las carreras, mejor nos irá. No solamente en, tal vez, nuestro desempeño profesional, sino en toda cuestión que queramos hacer en la vida. ¿A qué me refiero exactamente? Vamos a hacer un ejercicio práctico muy breve.
¿Alguien me podría decir qué quiere conseguir en la vida? ¿Trabajo? Vale. ¿Sabes qué es lo que has hecho? Que si sabes qué es lo que has hecho ahora, al decir eso. Has traducido. Porque no solamente has pensado, que sería, por así decirlo, mantener la cuestión en una idea, sino que además la has pasado a palabra. Eso es una traducción en sí mismo. La traducción no depende de idiomas. Un proceso de pasar tu pensamiento de un lenguaje de pensamiento a un lenguaje de palabras ya de por sí es una traducción. Y te revela muchísimas cosas de la traducción como tal. Si tú aprendes esos, por así decirlo, esos vericuetos, esos mecanismos, vas a lograr una eficacia que, por así decirlo, en las universidades no se enseña. O sea, vas a tener ya de por sí una ventaja competitiva cuando vayas al mercado, desde ya, que ninguna otra persona va a tener y que solamente van a tener ustedes aquí por estar aquí hoy. O sea, ya de por sí, lo que trato de decirles es que por elegir venir aquí hoy, ya ustedes están consiguiendo algo concreto. ¿Qué ocurre? Ocurre una cuestión muy curiosa. Vale. Respecto de lo que recién pasó. La compañera, ¿tu nombre podrías decir? Kenia. Lo que Kenia nos comentó es un intento de traducción, ¿sí? Como veníamos diciendo antes, pero ocurre algo extraño. Supongamos, tú dijiste que quieres conseguir un trabajo y yo te digo conseguido. Vienes todos los días a casa de mis abuelos y limpias la casa de arriba abajo. ¿Tienes un trabajo? ¿Vale? Muy bien, ahora no te pago. ¿Sigues teniendo trabajo? Sí, lo sigues teniendo. O sea, ocurre una cosa muy rara. Y esto, piénsenlo bien, lo pueden escuchar en toda la sociedad. Cuando queremos decir cosas, cuando queremos expresar nuestras ideas, nuestros proyectos, ocurre que lo que decimos no es lo que teníamos pensado. ¿Tú tenías pensado cuando pensaste en conseguir un trabajo, en limpiar la casa de mis abuelos sin que te pagaran? No. O sea, lo que tú tenías en tu idea no es lo que dijiste en tu palabra. O sea, se ha producido una especie de división automática entre lo que pensabas y lo que querías decir. Esa división es el mayor problema ante el cual tenemos que operar no solamente los traductores, sino cualquier persona en la vida. Actualmente en el mercado profesional se te dice, es un lema que está, queremos personas con ideas, queremos personas que pongan en juego proyectos, queremos personas que tengan iniciativa en ideas, seguramente lo habrán escuchado mucho. E ideas hay así, a tutiplén, y ese es el problema, que solamente hay ideas. Si yo voy a una empresa y le digo solamente de mis ideas, me van a dar una patada tan grande como de aquí a China. ¿Por qué? Porque con una idea no se hace algo. Con solo una idea no se hace algo. Porque, por ejemplo, tú dices, yo quiero tener un trabajo. ¿Cuándo? ¿Con qué condiciones? ¿Dónde? Todas esas cuestiones las damos por sentadas. Y por darlas por sentadas por las que no avanzamos. Si tú, como decía, a una empresa y quieres presentarles un producto y no sabes decirles qué características tiene el producto, no les dices en qué funciona, no les dices en qué les beneficia, sino que simplemente dejas todas esas cosas en idea, nos van a pillar. De hecho, esto lo pueden comprobar. Hay, por así decirlo, programas específicos de documentales. No sé si se pondrá en History Channel actualmente, pero estoy seguro de que lo pueden encontrar por internet. Se llama, a ver cómo era, el socio. Es de un señor, un empresario muy famoso en Estados Unidos que se llama Marcus Lemony, un señor que es muy interesante porque, por así decirlo, tiene una historia muy interesante y toda su educación, que la consiguió de países asiáticos, de Medio Oriente, es lo que pone en juego por así decirlo, en su negocio y le funciona. Simplemente lo que les quiero decir con esto es, uno de los episodios, más así, en resumidas cuentas, era que la empresaria a la que le estaba ayudando decía, mira, tengo un producto muy bueno de limpieza, pero cuando iba a los pitches, también se le dice, si bien recuerdo, a exponer el producto, quedaba todo en ideas, como lo que estábamos mencionando antes. Entonces los empresarios a los que le iban a vender el producto no compraban. Lo que les quiero tratar de mostrar con esto es que, mientras que vemos, llamémoslo así, un caos de ideas que significa, yo pienso un montón de cosas, pero cuando trato de llevarlos a la práctica, descubro que no he pensado en qué es lo que quiero decir, no lo he ordenado, lo que digo no es lo que tenía pensado, y esto va, por así decirlo, teniendo efectos sucesivos, porque pensemos, si lo que piensas no es lo que dices, ¿con qué garantizas
que lo que vas a hacer después, en base a esa idea del origen, no va a ser igualmente diferente. Va a seguir teniendo cada vez más divisiones. Por eso lo podemos encontrar mucho en los entornos políticos de hoy en día. Yo les digo, no soy ni del PP, ni del PSOE, ni de nada, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, nada. Pero sí tengo posibilidad de detectar una cosa, que es que los políticos actualmente te dicen que van a hacer un montón de cosas, ahora prueba un año después. ¿Cuántos de ellos han cumplido lo que han dicho que iban a hacer? O te lo cumplen con limitaciones, o luego después viene el siguiente y lo deshace todo. O sea, hay una serie de, por así decirlo, divisiones, y todas esas cuestiones son las problemáticas. Si ustedes aprenden a hacer traducción entre lo que piensan a lo que dicen, y de lo que dicen a lo que hacen, y de lo que hacen a lo que sienten, se puede aprender. Por ejemplo, si yo quiero hacer una entrevista de trabajo, yo tengo posibilidad de traducir, por así decirlo, cómo yo quiero sentirme a cómo de verdad me siento. Si yo voy a una empresa de trabajo y me pongo, no puedo ni decir 2 palabras seguidas sin que se me trabe la lengua, etc., o sea, significaría que yo tengo división, tengo una falta de seguridad, y no es lo que me conviene. Tú puedes aprender a sentir cómo quieres sentirte también. Con esto, simplemente para hacer ese primer resumen, lo que les quiero decir es, mientras ustedes aprendan a hacer esa integración entre, por ejemplo, una práctica muy sencilla, definir con un orden concreto qué es lo que quieres hacer de verdad. Y no simplemente quedar en una idea de quiero tener un trabajo. Porque tener un trabajo también puede ser trabajar de mala muerte en un McDonald's. Y estoy seguro de que muchos de ustedes no querrán ese prospecto para su vida de quedarse para siempre en un McDonald's. A lo mejor muchos de ustedes tienen sueños, tienen aspiraciones. Y con esto lo que les quiero decir es, la traducción, ya en resumen, como conclusión de esta primera parte, es un proceso que abarca toda la vida. Todo proceso creador de la vida, de la realidad, es una traducción. Una traducción de sus sueños a realidades concretas, para lo cual necesitamos algo que sí es cierto que está en la traducción que conocemos de todos los días, el lenguaje. El lenguaje es la clave. Y por así decirlo, hasta ahí puedo leer de momento, porque esto necesitaría, por así decirlo, un desarrollo un poquito más fuerte, pero lo que simplemente para que ya inicien a quedar con unas claves primeras es muy sencillo, definir con palabras exactamente qué quieren realizar. De ahí en más es posible extraer un trabajo precioso que bebe, por ejemplo, de cosas como el psicoanálisis. Pero bueno, no les quiero marear con eso porque, mira, pues esto a mí aquí me sirve. Pues, por ejemplo, para hacer las cuestiones que les voy a comentar ahora respecto de la carrera. Por ejemplo, me había comentado Olimpia que quieren, por ejemplo, ustedes les podría interesar saber cuáles son las salidas profesionales de la traducción, de la carrera de traducción. Y ese, por así decirlo, ese enfoque no es del todo recomendable. O sea, por ejemplo, me meto en la carrera y después veo qué salidas profesionales tiene, que es por lo general lo que se suele hacer cuando vas a las jornadas de orientación, hacen eso, es decir, pues mira, las traducciones tienen, la carrera de traducción e interpretación tiene estas salidas tal y tal. Eso no se los convengo, no, les recomiendo que no lo hagan. Si tienen que decidir qué van a hacer en el día de mañana, decídanlo ahora. Cierto, a veces se necesita cierto proceso de, pues mira, como quien dice, yo no sabía si este potaje de lentejas me iba a gustar, tengo que probarlo primero. Traten, es decir, eso tiene un margen de manejo, pero es bueno que decidan desde antes el resultado que van a querer hacer. No simplemente esperar más adelante a ver qué tipo de trabajo quiero, sino decidirlo desde ya. ¿Por qué? Porque si no, van a pasar muchos años, probablemente, en la carrera, donde, por así decirlo, van a sentir, y se lo digo por experiencia, cierta sensación de, no es vagancia, es de vagar, no en el sentido de ser un vago, sino vagar, en el sentido de que no sé qué hago aquí. Vengo a las clases y no sé qué sentido tiene que aprenda yo lengua, que aprenda yo inglés, que aprenda alemán, que aprenda lingüística. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo que les impulse a tomar todo eso. La carrera no es un objetivo, o mejor dicho, la carrera universitaria no es un objetivo, es un medio con el que adquirir las herramientas que van a requerir para hacer por así decirlo, la profesión que quieran. Si ustedes empiezan a ver eso, por así decirlo, pongamos, alguien que decida, yo quiero ser intérprete, yo quiero dedicarme a la interpretación con determinadas condiciones de salario y tal. Entonces las asignaturas les van a encontrar la utilidad. Si no, les digo, van a acabar como muchos compañeros míos que a la primera y segundo año se fueron de la carrera. ¿Por qué? Porque no es eso lo que tenían en mente cuando iniciaron la carrera, porque directamente ni siquiera tenían un objetivo claro. Ahora, si por ejemplo
yo les digo, yo quiero ser traductor, quiero dedicarme a la traducción de libros. Entonces, cuando yo vaya a las asignaturas, no es que yo vaya a estudiar para aprobar la asignatura. Yo estudiaré para beneficiarme y obtener cada vez más beneficios en mi trabajo, en mi profesión, en mi empresa, en mis creaciones. Entonces, los exámenes son simplemente una etapa más. Si tú te dedicas, por ejemplo, que quieres aprender terminología científica, tú vas a hacer una lectura de textos, vas a familiarizarte con gente, vas a conocer a científicos, todas cuestiones porque tú quieras hacerlas, porque te convienen a tu empresa, porque te convienen a tu resultado. Después, si un día resulta que tienes un examen en clase, pues bueno, forma, por así decirlo, parte del proceso. Tú ya estás estudiando desde antes por tus objetivos, no porque un profesor se le ocurriera en determinado momento, este es el currículo que tenemos que ver y tú tienes que aprendértelo. No se trata de lo que el otro quiera para ti, sino de lo que tú quieras para ti. Si eso lo deciden desde antes, ya tienen un montón de terreno ganado. Por ejemplo, asignaturas que van a probablemente encontrar, si no cambia de un día para otro, por así decirlo, el plan de currículo estudiantil de la universidad. Al principio tendrán las asignaturas de lengua, de puras, lengua española, alemán e inglesa, con algunas asignaturas teóricas más, por ejemplo, lingüística. Por eso, si ustedes desde antes ya inician a alimentarse de eso, no como, ay, pues tengo un profesor ahí que me está dando del coñac todo el día, que quiere que aprenda esto, quiero decir que quiere que aprenda lengua y tal, disculpa. Ahí tuve un pequeño lapsus, no sé por qué. Lengua, tal, historia también, porque por ejemplo a mí me puede interesar aprender la historia de los que vinieran antes que mí para yo no repetir los mismos errores que cometieron ellos. ¿Ves? Con esto ya, por así decirlo, se trata de darles ciertas indicaciones para que aprendan a tomar las asignaturas como cosas que les van a beneficiar a ustedes. No simplemente un libro aleatorio que otro decidió y qué sentido eso tiene en mi vida. Lengua, inglés, español y alemán. Luego tienen las de lingüística. Por cierto, la de documentación, yo les recomendaría mucho que la tengan en cuenta si van a tomar esa carrera. Porque documentación es, por así decirlo, un estudio sobre las herramientas que les van a servir para, por ejemplo, si tienen que hacer una traducción de Juego de Tronos o de Harry Potter, aprendan a coger todas las herramientas y los recursos que corresponden a esa traducción. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una traducción sobre un libro de brujos y de magos y todo, me conviene tener cierta terminología, tanto de la saga como de los elementos en los que se basó la autora para traducir eso. Para traducir de su mente a la creación original. Pues entonces ahí aprenden, por ejemplo, encontrar las bases terminológicas, gestionar bases terminológicas. ¿Qué son bases terminológicas? Por ejemplo, piensen en un Excel, donde eso es lo más básico, por así decirlo. Tiene una columna de términos en inglés y una columna de términos en español. Aprender a gestionar todo eso y a generarlo es lo que, por ejemplo, se aprende en documentación. Y eso, vale. Como les decía antes, una de las estrategias, lo que les llevo comentando al respecto, una de las estrategias fundamentales que creo que les puede servir de utilidad es, por así decirlo, no limitar su recorrido a las asignaturas. ¿Esto qué significa también? Lo que les venía diciendo de antes, ¿sí? De que si ustedes tienen un objetivo, tienen una motivación desde antes, entonces lo que les venga simplemente será, por así decirlo, encajar según les convenga en el recorrido que ya van haciendo. Esto significa también no limitarse a los profesores. Porque si bien es cierto que hay muchos profesores que son muy, muy buenos, por ejemplo, el de historia aquí presente, también significa que hay profesores que no lo son tanto. Y seguramente que se les vendrán ahora mismo muchos ejemplos, no en la historia. En la universidad también pasa lo mismo, no solamente por habilidad del profesor en cuestión, sino también porque directamente hay gente a la que no tragas. Y si no la tragas, te resulta un pelín difícil tratar con esa persona. En primer lugar, todas esas cuestiones son obstáculos, por así decirlo, que se aprenden a atravesar. Porque, mira, me da igual cómo te sientas tú respecto de mí, pero es que yo tengo que hacer algo contigo. Punto. Tú eres, por ejemplo, el jefe de la empresa, y si yo no te trago, voy a tener que aprender a tragar que estemos juntos, porque si me marcho de la empresa, pierdo la oportunidad. Pero tampoco puede ser que yo quede en la empresa a disgusto todo el día, porque es que no lo soporto. Como les decía antes, una de las posibilidades que hay de traducción es, por ejemplo, darte argumentos, por así decirlo, por los que sentirte como tú quieras sentirte en tu puesto de trabajo, en tu clase. Cierto, no soportas al profesor, pero yo sé que ese hombre o esa mujer tiene unos conocimientos que a mí me convienen.
yo voy a dejar, por así decirlo, de poner mi mente en cómo lo oigo, me gustaría hacerle un Bush zapato a la cabeza, ¿sí? No sé si tendrán esa referencia en aquel momento, lanzarle un zapato a la cabeza. No, never shoot to the head. Aprender, por así decirlo, a enfocar en lo que quieren conseguir de cada, por así decirlo, de cada profesor. Y también significa, si ese profesor tiene unas limitaciones, no significa que ustedes tengan que permitir que su formación se acabe en las limitaciones de ese profesor, o de esa universidad, o de ese plan de estudios. Porque ustedes lo que quieren hacer, si lo deciden hacer, es generar un resultado, es generar una empresa, generar un trabajo con unas determinadas condiciones. Por tanto, si lo que ese no, por así decirlo, si lo que ese, que aporta ese, no es suficiente, tienen todo el universo para alimentarse. Esto significa, por ejemplo, que si es una cuestión que seguramente se lo van a encontrar también en las reuniones con los decanos y tal, que saldrá alguno que dirá, pero es que la formación que nos dan en la universidad no es suficiente. Y una cosa que se les podría decir, siendo un poquito antipático, sería, ¿y es que acaso ustedes creen que cuando encuentren las empresas y esas empresas no sean suficientes, no van a encontrar sus mismos problemas? Porque ¿qué vas a hacer si resulta que la empresa en la que tú estás trabajando de repente tiene pérdidas? Que te vas a quejar al jefe y decirle, pero es que usted lo que me prometió no es que un salario tan bajo. Y te van a decir, es que no importa lo que me digas tú, porque yo tengo estas circunstancias. No significa justificar a ese que está en falta. Pero sí es cierto, no tengo por qué limitarme a lo que diga tal o tal persona. Si yo noto que quiero más cosas, si yo noto que necesito más cosas para mi formación, yo tengo posibilidad de hacer ejercicios en mi casa, tengo posibilidad de encontrar oportunidades por mi cuenta, tengo posibilidad de encontrar montones de tutoriales por internet para aprender lo que yo quiero, que va más allá de lo que simplemente tú me estás enseñando. Porque también es cierto, la gente tiene limitaciones, punto. Entonces, si tú aprendes a, por así decirlo, prever eso desde antes, eso te abre un montón de puertas. Y se lo digo con cosas concretas en mi trabajo. Yo he tenido gente que es un poquito laja, y quien dice un poquito dice bastante. Yo no digo que yo sea perfecto, pero es decir, es reconocer las limitaciones de cada uno, punto. Si yo sé que tú vas a entregar un trabajo tarde, lo que te digo desde antes es, vete, no te vayas, sino ve entregándome lo que vayas haciendo desde antes. Así yo tengo posibilidad de revisarlo, porque yo también soy revisor, es una de las posibilidades que hay de ser traductor. Sí, alguien traduce el texto, por así decirlo, y otra persona lo revisa. Si yo sé que el traductor es laja, vamos a decirlo así, es vago o lo que sea, y yo sé que va a entregar el trabajo tarde, dame el trabajo desde antes y yo lo reviso. Y así como cuando tú te retrases 5 horas, yo ya tengo el 90% de la traducción revisada. No dependo de ti. Porque recordemos, cuando tenemos un barco y resulta que alguien no cumple lo que tiene que hacer y, por ejemplo, causa un boquete en el barco, cuando el barco se hunde nos hundimos todos. Si no aprendes a operar por eso. Por eso es lo que se ve, por ejemplo, en las empresas políticas y todas esas cosas. Ay, pero es que no dejan que yo soy tan honrable y tal, y honroso, no dejan que yo me exprese como político y tal. Muchacho, tienes que aprender a manejarte con el mundo. El mundo no es, por así decirlo, no es todo Happy New Year y todos nos queremos y todos somos honrados y todos cumplimos la palabra y todo. No, hay muchísimos, y eso se puede encontrar fácilmente en el día a día, que son limitados, tienen sus fallos, tienen sus problemas, tienen sus cosas, y uno tiene que aprender a manejarse con todo eso. Eso es la vida real, por así decirlo. No es todo el mundo de yupi. Lo que les quiero decir con todo esto, entonces, si tienen unos objetivos determinados, por ejemplo, yo quiero ser intérprete, yo sé que las asignaturas que a mí me den de interpretación no van a ser suficientes. En tercero en adelante. De tercero en adelante, si bien recuerdo, se hace interpretación. Tiene primera parte de teoría, luego traducción de textos y luego interpretación en los puntos finales. Si yo sé que la interpretación que a mí me den no va a ser suficiente, pues entonces yo tengo posibilidad de no contactarme con lo suficiente e ir más allá. ¿Qué significa esto? Pues entonces hacer ejercicios en casa, ir preparándome desde antes, hacer, por así decirlo, prácticas por mi cuenta. Yo, por ejemplo, también organizo prácticas. Cierto, son voluntarias, pero también son con materiales publicados gratuitamente y generados gratuitamente. O sea, no es que si algún día llegáramos a colaborar dentro de ese programa de prácticas, no significa que yo les vaya a encajar cuestiones de mi trabajo remunerado a ustedes para que me den dinero a mí entero y ustedes yo les ponga a trabajar en plan clavos. No, porque
porque eso sería totalmente inético, y además, siendo sincero, yo no voy a dejar mi trabajo en manos de un novato, dicho con todo el cariño del mundo. Pero es decir, bueno, todos alguna vez hemos sido novatos en algo, no se trata ahora de hacer, por así decirlo, de dejar cuestiones al lado, ¿no? Sino que directamente todo tiene un proceso, y a veces también hay que pasar por la parte de novato como todo el mundo. Punto. Pues bien, el caso, eso respecto de estrategia. También les he hablado de los profesores, respecto de las salidas profesionales, como les estaba diciendo. Yo les puedo comentar algunas, pero de nuevo les recomiendo que no se planteen primero entro a la carrera y después decido, porque eso es esperar y, por así decirlo, es poco rentable, básicamente, porque su tiempo también es valioso. Según le dediquen tiempo a determinadas cosas, más cuestiones tendrán posibilidad de obtener respecto de eso. Si lo desperdician, pues evidentemente menos dinero, menos productividad, menos posibilidad de dedicarlo a las cosas que realmente, por ejemplo, les gusten, que las que quieran hacer. Bien. En cuanto a salidas, vamos a decir entradas profesionales, por así decirlo, porque no queremos que salga. Venga, entrar, vamos a decir. Entrar posibilidad, traducción pura, vamos a decirlo así, de textos. Yo, por ejemplo, me dedico a eso, tengo además mi empresa que se llama Agencia Prophecy, a través de la cual trabajo también con otras empresas, otras agencias, por ejemplo, una de las con las que trabajo se llama OneDocument, que es de Segovia. Por cierto, todo esto, por lo general, en el mundo de la traducción suele ser muy online, en línea. Así que les conviene, por ejemplo, tener una iniciativa desde antes a enfocar bastante también a aprender y alimentarse de nuevas tecnologías y tal. ¿Por qué? Porque muchas veces los encargos que suelen encontrarse es: yo tengo un programa y necesito que trabajes tú con ese programa, aunque no lo hayas conocido en tu vida. Y lo necesitamos para pasado mañana. Así que, por así decirlo, hay que desarrollar también ciertas iniciativas, ciertas movilidades. Vale, no conozco una papa del programa, pero necesito aprenderme lo que necesito aprender ahora. Hay tutoriales, hay experimentación, hay cierta posibilidad de meterse un descoñazo, pero bueno, esas son cosas que pasan en la vida, como que se monta a una bicicleta y también tiene que aprender a pedalear sobre la marcha. Pero bueno, si tú vas desarrollando desde antes cierto movimiento, pues entonces tienes posibilidad de manejarte con más facilidad. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, lo pueden encontrar en YouTube básicamente, Agencia Prophecy, sí, en Facebook no va a estar, pero también tengo una página de Facebook, Agencia Prophecy también. Yo mientras tanto voy dejando esos datitos, así como que no pica la cosa. Bueno, el caso, gratuitamente en mi canal de YouTube tienen también, por así decirlo, ciertos consejos de técnica, de programas y tal, que les pueden venir bien. Porque muchos de esos programas que utilizamos en la traducción escrita son bastante complejos, tienen muchísimas funcionalidades. Entonces hay cosas de las que uno se da cuenta y diantres, ¿por qué no me di cuenta de esto antes, que podría haberme ahorrado 10 horas de trabajo? Y eso pasa. Entonces conviene, por así decirlo, ir investigando esas cosas desde antes si lo que quieren es, por ejemplo, desarrollar la traducción. ¿Ves? Según el resultado que tú quieras hacer individualmente, vas, por así decirlo, obteniendo líneas del árbol que vas haciendo florecer. No es, vale, yo voy a estudiar tecnología a ver si después encuentro un trabajo en tecnología. Es al revés. Según lo que quieras hacer, obtienes afuera. Bien, entonces, al respecto, en cuanto a eso, tecnología, de lo que es traducción y tal. Cierto, hay, si bien recuerdo, 2 asignaturas de informática o relacionadas con informática, herramientas de la traducción y terminología, que también les servirán al respecto. Tomen mucha nota de los programas que aprendan en herramientas de informática aplicadas a la traducción. Debería de ser una de las asignaturas que todavía estén. Porque les digo, esos son los programas principales que van a estar utilizando. Trados, se le llama, por ejemplo, para que le vayan sonando. Trados, MemoQ, hay programas de búsqueda terminológica, generación de bases terminológicas, generación de terminología, de listas de terminología. Por así decirlo, les voy diciendo algunas palabritas para que las tengan ya en su subconsciente, por así decirlo, para que cuando las vean, ya, vale, por aquí era. Porque, les digo, son cosas súper útiles. Por ejemplo, Wordsmith, ahora mismo no sé si le sonará, pero bueno, Wordsmith es una herramienta muy, muy útil porque, por ejemplo, les permite obtener cuáles son las palabras más comunes de un texto y con eso ya pueden realizar su base de datos terminológica, su Excel, su diccionario, su glosario, desde antes. Pongamos que tienen el nuevo libro de Harry Potter, lo tienen que traducir y tienen que tener en cuenta, vale, Magel, varita, mago, brujo, Voldemort, y eso ya lo tienen todo en una lista, desde antes. En vez de, por así decirlo, hacerlo sobre la marcha, tiene posibilidad de ir construyendo esas cositas desde antes.
Eso en cuanto a la traducción, como les había dicho, traductor. Luego tienes posibilidad, dentro de ese ámbito tan grande como es la traducción, ser revisor. Recordemos que muchas de estas tareas se combinan a la vez, no es que simplemente, vale, yo soy revisor y ya está. Revisor, ¿qué significa revisor? Alguien traduce y tú revisas el texto. Aseguras que no tenga faltas de ortografía, que no tenga faltas en la ortografía, que no tenga errores en cuanto a la terminología, aseguras que la forma de escribir sea natural, todas esas cuestiones, pues de eso te encargas tú. Por lo general, en cuanto a lo que se suele cobrar de cada uno, pongamos, un encargo de revisión suele ser un tercio, un cuarto, según mi experiencia, de lo que se cobra por un encargo de traducción, de lo que es la escritura de la traducción. También es cierto que se tarda menos tiempo, porque la traducción ya está hecha y tú lo que te tienes que hacer es, por así decirlo, dar unos toquecitos. Eso, revisor, traductor. Luego está editor. Editor, y yo, vamos a ver, se pueden mezclar muchas de esas palabras. Por ejemplo, un revisor también se le puede llamar editor. Pero lo que les quiero decir ahora, editor, le puedo utilizar esta palabra para decir editor de textos español-español. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, ustedes tienen un contacto con una editorial y les contactan porque tal autor va a publicar un libro y quieren que ustedes lo revisen para asegurar que el español sea bueno. Porque hay autores que, aunque escriben, no escriben muy allá. Yo les digo, el primer encargo de edición pura que yo tuve de español-español con un autor, ahora mismo no recuerdo su nombre, era un libro sobre amores psicopáticos. Amores psicopáticos, relaciones tóxicas de pareja. Y era muy interesante hacer ese ejercicio porque pongan un libro de 600.000 palabras, libro de una extensión mediana grandita, creo que lo llegué a reducir a 40.000. 60.000 palabras originales a 40.000 en la final. Y podría haber seguido recortando. Pero es que el muchacho de la editorial me dijo, por favor, Ramsés, no te pases. Y lo digo, recortar en un sentido de que, por favor, vacíe ese libro. Porque es que tenía las mismas frases puestas 2 veces, cambiadas el orden. A veces juntas. Como si yo les dijera ahora, mañana tienen que ir a clase, punto. Tienen que ir a clase mañana. Así todo el libro. Ustedes imagínense todo el campo que tienen ahí para trabajar ustedes, si lo manejan bien la lengua española. Por eso, también, consejo, bueno, leer mucho. Si les gusta la lectura, leer libros, aunque sea, yo que sé, pues venga, iniciando por Juego de Tronos, por lo que sea. Libros en inglés, libros en español. Yo les recomendaría también para español, pues libros de gente que tenga su buen manejo. Por ejemplo, ya sé que voy a sonar muy pedante, pero yo que sé, Gabriel García Márquez, que tú dices, bueno, aunque sea un libro de eso, porque con eso, por así decirlo, te estás alimentando de alguien que tú tienes conciencia de que, vale, maneja bien el español. Eso aumenta muchísimo la riqueza de herramientas de vocabulario y tal que les puedan servir para su trabajo. Recordemos, todo esto no es simplemente para ser un pedante que se sabe 1000 de libros de biblioteca. No, esto es para utilizarlos en su beneficio propio de cada uno. Por eso aquí consejos. Traducción, editor, revisor. También, bueno, profesor de lenguas, de toda la vida. Yo les digo, un truquito muy fácil que aplicar para, por ejemplo, atravesar esas primeras etapas, si quieren hacerse autónomos, de en cuanto, ¿con qué pago la cuota de la seguridad social? Que al principio están relativamente barata, por 60 euros, a las personas que ingresan en el primer año, año y medio, no recuerdo exactamente cuánto es la etapa actual. Creo que son, en realidad 60 son para los 6 primeros meses, si bien recuerdo. Pues si ustedes se consiguen un trabajito extra, que a ustedes les guste, por ejemplo, profesor de lengua particular, pues con eso ya se están haciendo un dinerillo con el que esos gastos extras ya los pagan. Entonces todo lo que hagan de sus traducciones es para ustedes. Una vida. Otro caso al respecto. Yo, por ejemplo, lo hago también por mi beneficio. Yo también soy profesor de lengua inglesa y español ahí, porque también lo mezclo con editor de textos, de manera anexa. Y eso me viene genial, porque abono todas mis cuotas, o bueno, una gran parte de lo que es la seguridad social, que vendría a estar a 270 euros. Pero bueno, hay que hacerlo. Eso, por cierto, nada de evadir impuestos. Esto lo digo en serio, y soy totalmente sincero. Si es posible que, vale, tienen trucos para, por así decirlo, hacer los vericuetos que hay que hacer para pagar menos, ok, mientras esté dentro de la legalidad. Pero evadir impuestos, no. Nada. No, y de verdad se lo digo, eso de cobrar en negro, tal, no. De verdad, porque es decir, se ahorran muchísimos problemas.
si ustedes, por así decirlo, respetan lo que son los referentes básicos de legalidad en cuanto también a fiscalidad. Se lo digo por experiencia, porque hay gente que por hacer esas cosas empiezan a abrir una puerta más grande y a través de ahí se puede meter cualquier infección. Pensemos en enfermedades venéreas. Las enfermedades venéreas también pueden afectar a la fiscalidad. Piensen en la metáfora, no hace falta, creo que ahora mismo les haga una representación de qué significaría la sífilis en cuanto a tus cuentas fiscales. Imagínense, bien rienda suelta a su imaginación. El caso. Habiendo dicho eso, yo utilizo también mis clases de inglés, mis clases de español y tal, porque a mí me viene genial para practicar mi inglés. Porque yo les puedo enseñar a gente que no tiene a lo mejor para leer idea de inglés, y mientras tanto yo practico el inglés, que tal vez no tengo otros contextos actualmente donde practicar. Aunque es cierto, si quieren practicar inglés, hay una vía muy fácil. Al sur a la playa y a ligar, como quien dice. Con ingleses, con inglesas, con lo que quieran, decir, una broma, pero es decir, tenemos muchísimas herramientas para eso. Que mi profesor no me enseña inglés. Tienes la playa, muchachos, la playa y el inglés, que lo tienes ahí en el nombre. Pueden usarlo, es decir, hacen amigos, practican inglés, a veces hablan de ridículo, pero bueno, te echas una risa. Hay gente que hace ridículo trincándose un montón de cervezas al día y nadie se queja. Por eso, es mejor hacer el ridículo haciendo y aprendiendo inglés que metiéndose 5 birras en sangre. Digo yo, es mi opinión. Bien, habiendo dicho eso, profesor de lengua y tal, esas serían las principales. Yo tengo por aquí unos apuntes al respecto, que yo me los traje para asegurarme de decirles todas esas, al respecto de todas esas salidas, por así decirlo, entradas de mercado. A ver si lo tengo por aquí apuntado. Vale. Tómenselo con calma ciertas cuestiones, porque encontrarán, el primer año tienen 2 grupos para, si bien recuerdo, cada itinerario. Ustedes tienen inglés alemán e inglés francés. Evidente que diferencia cada uno. Pues en el primer año tienen dentro de esos grupos, de esos itinerarios, 2 grupos. O sea, por ejemplo, tienen itinerario alemán A y B, itinerario francés A y B. Eso es el primer año, pero después del segundo año en adelante, a no ser que lo cambien, yo lo estuve comprobando en los horarios de asignatura, de momento no lo han cambiado, integran esos grupos. Eso significa que de segundo año en adelante, muy probablemente encuentran clases con 80 personas. Y 80 personas para aprender inglés, alemán, lengua, es un poquito difícil. Toca un poquito bastante los bajos, por decirlo de manera un poquito más clara. Por eso yo les recomendaba antes lo de trascender un poquito, y no un poquito simplemente, sino todo lo que logren, el concepto de asignatura. Porque si ustedes no aprenden el inglés que necesitan aprender en esas clases, porque es que como somos muchos en la clase, lo paso mal y no presto atención en clase, eso los perjudica a ustedes. Y el examen que aprueben se queda en la universidad. Cuando vayan afuera, cuando vayan al mercado de verdad, necesitan tener las herramientas. No es una cuestión de que sus carreras profesionales dependan de su formación. Pero es cierto, si no tienen las herramientas, ¿qué van a hacer? Es simplemente lo necesario, una de las cosas que hay que tomar, pero es que hay que tomarlas. Su pericia, lo que les quiero decir en resumen, su pericia como traductores no dependen del martillo que tengan, porque depende de la mano que maneja el martillo. Un buen carpintero, aunque tenga el mejor martillo del mercado, no es buen carpintero si él no es buen carpintero. Depende de la mano que maneja. Lo que les quiero decir con esto es, si ustedes ya, por así decirlo, van trascendiendo esas cosas, tienen posibilidad de utilizar muchos más recursos de los que simplemente se limitan en el entorno de clase. Por eso tienen posibilidad de ir con mucho más relax, vamos a decir. No tanta presión de, ay, cómo le tengo ganas de lanzar un zapato al profesor porque no me presta atención, yo me siento en la punta de atrás de la clase y no se le escucha. Esas cosas pasan, sobre todo en una clase de 90 personas cuando tenemos clases prácticas. Lo bueno, entre comillas, es que después del segundo mes, dentro de cada semestre, si bien recuerdo, se dividen otra vez los grupos. Y hay grupos prácticos, en principio, teórica práctica, lo llaman así. Pero aún así, son divisiones teóricas de ideas que hacen el plan Bolonia, que supuestamente es para que haya educación personalizada, y luego cuando encuentras la asignatura te encuentras con que estás en una clase de 90 personas. ¿Qué personalización hay ahí? Pero eso se llama caos de ideas, como estábamos viendo antes. Y bueno, con esto y un bizcocho, ya les tengo dicho todo lo que ustedes. Muchísimas gracias, ojalá les sea de utilidad. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Les pareció interesante o que sea? Sí. Porque tiene posibilidad de encontrarse en Facebook, esta vez, como en la palabra inglesa de profecía. Y bueno, si quieren,
interesa de verdad la profesión de traducción, ustedes cuando ya estén metidos me envían un correíto, están atentos también a los contenidos que publico por ahí, porque también tal vez les pueda ayudar de alguna manera, tipo con las prácticas o con contactar, con lo que sea, de alguna manera seguramente les tengo posibilidad de ayudar, que para eso doy estas cuestiones. Ahora sí, muchísimas gracias. Y si tienen alguna dudita, info@agenciaprofecy.com. Bueno, un placer.